Tenemos el enorme gusto de volver a tener en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y en la radio cooperativa.uy y en la RU de Buenos Aires, el gran amigo Gabriel Mazarovich. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Contrario, como siempre es un gustazo para mí estar con ustedes en estos espacios tan queridos y tan importantes. ¿Dónde te encontramos, Gabriel? Ando en Centroamérica ahora, en unas cuestiones desde el punto de vista familiar y bueno, haciendo bastantes cosas acá también como corresponde y metiendo para allá, para Uruguay también con las tareas y las responsabilidades que tocan, además en un momento muy álgido de la cosa, tanto acá como allá. Es tremendo la situación que vive nuestro pueblo en el continente y tremenda la situación que vive el mundo, además. Entonces, así es, acá está la crisis permanente en este país que es un país mártir, Guatemala, que es donde empezó todo acá, ¿no? O sea, donde tiraron a Arben, donde empezaron el primer experimento de terrorismo de Estado, de desapariciones. Es un país que tiene 50.000 muertos y 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Es donde empezó la reforma agraria, en la segunda etapa de la segunda independencia, porque había empezado antes en las luchas anticolonialistas. Y bueno, es un país hermoso, con 23 idiomas mayas, con un pueblo heroico que resiste a una oligarquía rapaz y terrible, salvaje, que no tiene medida de nada y que además no tiene identidad propia. O sea, ellos quieren ser yanquis y se equivocaron de tierra. Les encantaría que Estados Unidos llegara hasta acá. Eh, Ahora están enojados porque se sentían mucho más cómodos con Trump, que es el prototipo del yanqui que quieren ellos, pero en realidad, mientras sea yanqui les sirve igual, y es terrible, y es también enorme y de una dignidad increíble la, la dignidad de este pueblo, que ya la han contado mucho mejor que yo, muchos, entre otros, nuestro querido para Uruguay y Argentina, Eduardo Galeano, que lo ha contado con precisión, con honestidad y con muchísimo cariño, como es el que con nosotros. Pero bueno, de eso se trata. Gabriel, hoy está de luto el movimiento sindical uruguayo. Me gustaría Sí, que nos contaras para el público argentino que seguramente no conoce o no conoció a Eduardo Platero, qué fue este hombre. sí, sin duda, uno de los dirigentes sindicales más importantes de la historia del Uruguay, y yo me atrevería a decir del continente sin duda. Yo diría que del nivel de Delía, ¿no? Es de ese calibre, Eduardo Platero, fundador de la CNT, uno de los principales dirigentes de los trabajadores públicos, en este caso de los trabajadores municipales. En particular, él era municipal de Montevideo, pero él desplegó el trabajo de los trabajadores municipales en todo el país, creando la Federación Nacional de Municipales. Es un tema muy importante, porque cuando hablamos de la unidad en Uruguay, se tiende a destacar, y está bien, que en el movimiento sindical uruguayo conviven todas las tendencias ideológicas, de izquierda, de derecha, lo que ya es una gran cosa en el mundo, ¿no? Porque en general el sectarismo terrible de la izquierda y de otros sectores tiende a tener centrales ideológicas que lo único que hacen es dividir a la clase obrera y favorecer a las patronales, ¿no? Es un problema de clase, no es un problema de colores políticos partidarios en este caso. Pero lo que no se destaca, que es igual de importante, es que en la Central Sindical Uruguaya, y a esto voy con Platero, conviven todos los trabajadores, además. No es común que haya en una central sindical trabajadores públicos y privados, ¿cuáles? La situación es muy distinta si sos trabajador del Estado que si sos trabajador privado. Trabajadores del campo y la ciudad, trabajadores manuales con intelectuales. Y bueno, Eduardo incorporó
al movimiento sindical uruguayo, fue uno de los que trabajó más para eso de los trabajadores públicos. No es menor, porque los gobiernos de derecha, como es común en el mundo, en el Uruguay, hacían entrar a dedo a la gente. No había concurso, tenías que tener tarjeta del partido político, blanco y colorado, para entrar en Montevideo, Colorado, porque los blancos ganaron una sola vez y de casualidad, ¿no? De video. Y no la van a ganar nunca, como quedó demostrada en esta elección. Pero lo que digo es que Eduardo construyó organización sindical clasista en un lugar donde la mayoría de los trabajadores entraban a dedo como favor de los políticos de la derecha. Y ese es el extraordinario trabajo de este dirigente sindical formidable que abrió conciencia de clase aún en los que habían entrado acomodados. A ver si me explico. Y efectivamente generó una conciencia de clase, un nivel de afiliación gigantesco a la central obrera y sindical. Fue militante sindical y político, nunca lo escondió, creador de la unidad de la izquierda, además de la unidad del movimiento sindical, desde el principio, antes del Frente Amplio, con el Fidel, el Frente Izquierda de Liberación, en la década del 60, luego en el Frente Amplio siempre, estuvo preso, fue perseguido, dirigente sindical clandestino de la CNT, requerido por la huelga general contra el golpe de Estado y estuvo preso desde el 76 hasta el 83, brutalmente torturado y a la salida de vuelta encabezando el movimiento sindical. Y ahora estaba en lo que el movimiento sindical uruguayo se dio, que es una maravilla, que es el grupo de los fundadores. Ellos obviamente, Eduardo tenía más de 80 años, ya están jubilados, pero los que quedan vivos de la fundación de la CNT se reúnen en la central sindical, trabajan con los dirigentes sindicales actuales, ayudan en los conflictos, ayudan en la formación de los jóvenes dirigentes sindicales. Todos les tenemos un respeto inaudito, que se lo merecen. El presidente del PCNT, ahora Fernando Pereira, contaba que de las últimas conversaciones que tuvo con Eduardo Platero, él le decía: sos el presidente del PCNT y yo te voy a apoyar en todo lo que sea. Y Fernando decía: yo sentía que los roles estaban invertidos, porque yo soy presidente del PCNT, pero del que aprendo, del que voy a respaldar, es a vos hasta que me muera, ¿no? Porque aprendemos todos los días. Tabaré Vázquez, que fue antes de presidente, intendente de Montevideo, el primer intendente de izquierda de la historia del Uruguay, antes de morir, cuando le hicieron una entrevista y le preguntaron de qué personas había aprendido mucho, bueno, destacó a Sereni, destacó a Delía y dijo de Platero, porque a Tabaré le tocó negociar con Platero como intendente las situaciones sindicales, y él contaba que de Eduardo aprendió la vida entera. Eduardo, yo me tocó militar con él en el Partido Comunista, mucho, aprendí un disparate en la central sindical con él, con Rosario Pietrarroya, con Félix Díaz, con gente de ese calibre, Enrique Rodríguez. Había que ser muy burro para no aprender, ¿no? Solo con verlos caminar y ver cómo hacían las cosas se aprendía. Y él era un constructor de unidad diario. Era el que nos enseñaba y nos decía: Gabriel, mirá, nosotros veníamos del movimiento sindical, yo tenía 18 años a la salida de la dictadura y era delegado de los consejos salarios, y nos decía: la medida más radical no es la que tiene más horas de paro, sino la que hace participar a más gente. Es mucho más radical parar 10 minutos y que paren 100.000 personas que hacer un paro de 72 horas y que paremos 3. Mirá. Y yo lo aprendí siempre eso. Mirá vos. Porque Contame uno alguna es otra anécdota que te haya quedado así, de esa vida con él. Bueno, a ver, los que lo conocen más son los compañeros de su época. Yo en realidad lo conocía de niño, de ir a Dios, antes de la dictadura, y después de compartir con él la mesa representativa del PCNT y la sección sindical del Partido Comunista, donde aprendías todo el tiempo. Bueno, él hablaba de que, por ejemplo, que él no veía ninguna contradicción, defendía la independencia del movimiento sindical. De hecho, Eduardo organizó paros contra los gobiernos del Frente Amplio cuando los tuvo que organizar
en defensa de los trabajadores, pero decía que era muy mal dirigente sindical y muy mal militante popular aquel que prescindía de la política, porque la política es la forma más elevada de la lucha de clase, decía Eduardo, parafraseando a Lenin. Y si los trabajadores no hacen política y no tienen su representación política independiente, le regalan a las clases dominantes un espacio fundamental de la lucha. Por eso él era dirigente sindical, celoso guardián de la unidad de los trabajadores y de su independencia, y militante político. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos cuando él se sacó una foto apoyando, yo estaba trabajando en esa candidatura, la candidatura del compañero Oscar Andrade al Senado de la República, y bueno, él estaba fascinado de que un dirigente sindical joven de la Constitución, que había surgido que había nacido después de que a él lo habían llevado preso, tuviera la oportunidad de ser candidato a la presidencia. Estaba fascinado. Estaba fascinado. Escuchándolo, lo que ayudó de sentarlo para decir: no te apures, no te precipites, escucha. Bueno, otra lección extraordinaria de un tipo como Platero, que estuvo sumariado, perseguido, un nivel intelectual impresionante, era que él decía siempre, el verdadero dirigente sindical, cuando entra un conflicto, tiene que tener previsto qué salida hay para ese conflicto. Si no, es un irresponsable. Y me decía: Gabrielito, la negociación es parte de la lucha. Nadie se muere, al contrario. Uno tiene que ser muy buen negociador para defender mejor los intereses de sus compañeros que lo votaron para que sea dirigente. Y era un tipo que respetaba a todo el mundo, escuchaba a todo el mundo, de todos los colores, a vivo y por haber, en la izquierda y en la derecha. ¿Dónde trabajaba Gabriel él? ¿Dónde trabajaba? En la Intendencia de Montevideo. ¿En qué sección? Yo no recuerdo ahora la sección, pero porque mi abuelo es municipal además, y fundador de ADIOM, por eso lo conozco, mi abuelo materno, González. Yo a veces jorobo que yo soy tan comunista por González como por Mazarovich. Y sí, mi abuelo y mi abuela materna también eran del partido los dos, y mi abuelo era fundador de ADIOM. Y entonces lo quería mucho a Eduardo, y Eduardo iba a la casa de mi abuelo, en Paso de la Arena, a hablar mucho con él, porque era a su vez un referente de épocas sin notas, cuando no había nadie. Y bueno, mi abuelo trabajaba en el Parque Hotel, en lo que ahora es la sede del Mercosur, era panadero. Mi abuelo trabajaba en la panadería municipal del Parque Hotel. Y lo iban a ver. Yo creo que Eduardo era administrativo o por lo menos trabajaba en el edificio central de la Intendencia, pero puede ser que me equivoque. Y bueno, de verdad que era un placer hablar con él, un placer escucharlo y un placer verlo, porque Eduardo y bueno, Turianqui y Delía y Gerardo Cuesta y León Duarte son compañeros y compañeras que enseñaban con el ejemplo, que vale mucho más que 1000 palabras. Tal cual. Es la gente, el Chimango Rodríguez, el presidente del TUNC, yo lo dije, y Eduardo es igual. O sea, participaron de negociaciones sindicales y salariales que implicaron millones de dólares, para un lado y para el otro, ¿no? En el caso de Eduardo, inversiones de la Intendencia de Montevideo, sueldos para miles de trabajadores, negociaron de todo tipo, y se murió en la misma casa que vivió, con las mismas piltas que vivió, y lo llevábamos a los lugares porque no tenía auto. Entonces, y era de los mejores dirigentes sindicales del Uruguay, de los demás pesos, del que atendía hasta el presidente de la República cuando llamaba por teléfono. Y sin embargo, jamás, nunca usaron ese poder que tenían por su capacidad y por la confianza que le daban los trabajadores para hacer nada en beneficio personal. Si le planteaba algún beneficio personal a Eduardo Platero, tenías que pelear después, porque te iba a agarrar a piñazo, tenga la más mínima duda. Y lo más lindo es que no es que lo decían, vivían así. Delías igual.
Entonces, me parece que son de una generación entrañable a la que todos nosotros le debemos todo. Ellos fueron los que construyeron las herramientas unitarias, sociales y políticas del pueblo que nos permitieron llegar hasta acá. Y bueno, deja un agujero inmenso, tremendo, de experiencia, de vida, de honestidad, de capacidad, tremenda. Yo le digo, creo que lo que decía Fernando, el presidente del PCNT, es lo que sentimos todos, porque además era una persona entrañablemente querida en todo el movimiento popular uruguayo. Y bueno, es un día triste, de verdad, pero con la alegría de que sabemos que sembró mucho y se fue sabiendo que lo que sembró caló bien, caló en tierra fértil. Te agradezco este recuerdo.